Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Hace falta? Bueno, arratsalde-on denoi, eta eskerrik asko etortxagatik, ekonomista en elkargora. La verdad que, bueno, me alegro de estar en una conferencia sobre temas que, bueno, que a priori pueden parecer que se alejan un poco del mundo de la economía a lo que estamos acostumbrados, pero seguramente, como todos conocéis, nada más lejos de la realidad. Hoy estamos aquí para dar la bienvenida a la jornada del capital intelectual y la inteligencia artificial en las organizaciones. Bueno, quería dar la bienvenida también a las personas que están siguiendo la conferencia online, que, bueno, pues que se sienten ahí un poco más solitarios, pero bueno, esperemos haceros también a vosotros pues una tarde que sea amena y entretenida. La verdad que la expresión de inteligencia artificial que he estado mirando en la RAE, cuando la define como una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. La convergencia del capital intelectual, bueno, que representa un poco la experiencia, el conocimiento y la creatividad, ¿no? Con el potencial, digamos, disruptivo de la inteligencia artificial, pues realmente yo creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? A nivel empresarial y a nivel económico también, ¿no? Hay quien dice que la inteligencia artificial nos va a suplantar, pero también hay quien dice que nos va a dar superpoderes, ¿no? Que de alguna manera aquellas personas que no seamos capaces de adaptarnos a la inteligencia artificial y aprovecharla, pues vamos a perder en productividad y seguramente nos pasará como aquella gente que hace muchos años no quería utilizar el email, ¿no? O igual antes el fax, posiblemente, y que bueno, pues hoy, ¿no? Pues no sé si para bien o para mal, somos grandes usuarios del email y somos capaces de hacer bastantes más cosas de las que hacíamos posiblemente antes, ¿no? No hablemos de otras cosas como lo que ha surgido ahora con todo el tema de las videoconferencias y demás, ¿no? En cualquier caso, desde el Colegio Vasco de Economistas, bueno, pues estamos analizando su implantación en diferentes áreas, estamos ya teniendo diferentes tipos de jornadas. Hace poco tuvimos una charla sobre inteligencia artificial que hablábamos de qué nos jugábamos con ello. En el foro de auditoría de cuentas y contabilidad se habló de la inteligencia artificial como apoyo a la auditoría de cuentas. El día 18 me parece que tenemos en Donosti, junto con el Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa, también algunas jornadas que se habla sobre la aplicación de la inteligencia artificial al Excel o a otras herramientas. Y la verdad que lo que está claro es que es necesario aprovechar la tecnología, ¿no? Y la inteligencia artificial. Simplemente os quería poner un ejemplo muy sencillito que yo he hecho esta mañana y no he utilizado para esta introducción, pero tenéis aquí ChatGPT y aquí puedo poner que como presidente del Colegio Vasco de Economistas quiero una introducción de 3 minutos para la jornada. No sé lo que va a salir, sobre el. Vale, pues con esto podría haber hecho la introducción, así de rápido. Seguramente esta introducción no la utilizaría, pero me sirve para tener un borrador porque generalmente las personas somos mucho más rápidas corrigiendo que creando. Y como dice aquí, sin más preámbulos, pues les invito a sumergirnos en las profundidades del capital intelectual y la inteligencia artificial en las organizaciones. Que comience la jornada. José Mari. Bueno, Arrasción, buenas tardes a todos. Gracias lo primero a todos los que habéis venido presencialmente y virtualmente. Gracias a Iñaki porque siempre nos apoya en los temas del foro en actos de este tipo.
Para los que no sabéis qué es el Foro de Gestión y Finanzas, y así doy ya pie para empezar a hablar del conocimiento, el Foro es una asociación no lucrativa fundada hace unos 25 años de empresas vascas de nuestro entorno. El motivo era intercambio de conocimiento en la gestión empresarial. Me voy centrando en el tema de conocimiento para luego dar paso al capital intelectual. Lo integran en este momento cerca de 20 empresas, 20 grupos financieros de gran tamaño en el País Vasco, y el valor que aportamos en los encuentros es la diversidad de actividades, la diversidad en cierta medida de tamaños, internalización, incluso modo de empresas. Tenemos empresas como el Grupo Mondragón, que como bien sabéis son cooperativas. Tenemos empresas, no somos muchos socios, 20, como acabo de decir, pero está toda la variedad. Están sociedades cotizadas, como decía, están sociedades de carácter familiar, están fundaciones, está la anterior Tuac, eso lo que quiero deciros es que cualquier tipo de tema que abordemos enriquece mucho verlo de diferentes perspectivas, no tanto en la actividad, sino en el modelo empresarial. Bueno, yo sobre la jornada quería hacer 3 puntualizaciones. Ya la ha hecho la primera, o una de ellas, Iñaki, y en su momento lo hizo. Está de moda lo de inteligencia artificial. Parece que la inteligencia artificial, pues bueno, va a ser la panacea de todos nuestros problemas hoy día, porque pones la televisión, inteligencia artificial, entras en las redes, vídeos de inteligencia artificial. Está todo Dios con la inteligencia artificial. Ya veremos en qué queda. Ya veremos en qué queda. Yo quería hacer 3 observaciones a raíz de esto, 3 temas, antes de iniciar la jornada con las 4, con el enfoque que le hemos dado, como bien decía Iñaki, en torno al capital intelectual y la inteligencia artificial. 3 puntualizaciones. El otro día Tony Roldán, que es el director del Centro de Política Económica de SADE, decía que la reducción de jornadas laborales que está realizando Europa y que ahora en España está de moda, como sabéis, de las 40 a las 37,5, incluso en Europa tenemos países con menos horas, se debe a que las economías se basan en el conocimiento. La verdad es que dije, coño, esta es una verdad como un templo, es evidente. La segunda, yo voy a lanzaros 3 aspectos que me gustaría que salieran de una forma u otra y van a ir saliendo. La segunda que quería comentaros es que el trabajo debería ser algo significante para la persona. El trabajo va dirigido a la persona, no es para comprar cosas. El trabajo debería ser algo de lo que tienes que estar orgulloso. No es que vaya por el camino de Carlos Marx con la alienación del trabajo, pero casi. Es decir, todos aquellos aspectos en donde el trabajo no enriquece a la persona, me refiero a tareas repetitivas, a procesos que pueden ser perfectamente sustituidos por una inteligencia artificial, por un algoritmo, etcétera, y no aportan y no realizan a la persona, entiendo que es positivo, avanzamos. Y el tercer aspecto que quería hacer mención es un poco más complejo, es un poco más técnico en la parte contable, el hecho de que al poner el título de inteligencia artificial y capital intelectual, en las empresas, cuando se abarca cualquier proceso de inteligencia artificial, entendiendo, luego lo explicará mejor Gonzalo de Decidata, entendiendo inteligencia artificial no como un proceso mecánico. Yo no entiendo inteligencia artificial como algo que haga puramente un trabajo mecánico. Debe incorporar algún tipo de inteligencia o cualidad humana. Yo lo he interpretado así, y es con el concepto que me he quedado. Os lo digo porque pones la televisión, pones la radio, te mandan un vídeo y todo es inteligencia artificial. Oye, vamos a ver. Hay cada mierda que dices, esto no es inteligencia artificial porque no aporta nada. Un tío que hace así, eso es mecánica pura, que ya lo hacían los romanos. Yo creo que estamos hablando de otra cosa. Tiene que haber en todo un proceso un razonamiento, una aportación dentro de lo que es el intelecto de la persona, en donde, no sé si mucho o poco, eso habrá que ver cada una de las aplicaciones, pero tiene que haber algo. En la parte económica, ya que estamos en vuestro colegio, creo que se genera un conflicto grave, muy grave. Yo, incluso el día que acudí a vuestra jornada de los contables, vi que le daban importancia, pero en mi opinión no la suficiente.
Estamos hablando de un cambio radical de la interpretación de las cuentas, en el aspecto del trabajo humano, que como sabéis, en las empresas de producción puede llegar a ser muy importante. Tenemos que es una de las partidas más grandes de la PIG, salarios, sueldos y salarios. Estamos hablando de quitar de la PIG y llevar a balance. Es decir, realmente hoy por hoy no hay nada, no hay nada. Si tú quisieras contabilizar, si yo mañana me hacen un robot que me quita un proceso de una cafetería, por ejemplo, y supla a 2 personas, el juego contable que tengo tendría que andar jugando con esos robots. ¿Qué parte es maquinaria? Maquinaria, porque hay una parte física, hard, ¿no? Lo mismo que pasa con la informática. ¿Y qué parte es conocimiento? Entonces yo creo que ese es un punto muy importante, porque estamos hablando, al hablar de la inteligencia artificial, estamos hablando de un trasvase. Os lo digo porque lo he vivido en mis propias carnes en mi experiencia en el Grupo Arteche. Lo difícil es, y lo sabéis todos, contabilizar o dar valor a lo intangible, que hablará Nerea sobre ello. La dificultad que hay en llevar al balance el conocimiento, cuando todos sabemos que muchísimas empresas y actividades es lo que más vale. Pues bueno, pues no va la contabilidad, que lo deja de ser un cachondeo. Bueno, esto nos va a abrir una vía, nos puede abrir una vía de una contabilización fácil. Ahora bien, imaginaos que habrá que reformar el plan contable y no solamente ya el tema de la contabilización y las amortizaciones. Hoy por hoy, si tú cogieras un robot, tendrías que separar la parte maquinaria, la parte que entiendas como física, que tendrá un valor, a valor de coste, y luego la parte del software, de qué es lo que hace y lo que ha costado ese software. Ese, vamos a llamarle conocimiento, porque eso sí es un proceso. Las amortizaciones son distintas. Entonces, pensar en el juego contable que se puede montar. Es decir, quito de PIG mogollón de gastos y me voy a balance. Porque realmente lo que hago es activar. Esa activación se me va a repercutir en gastos que va a depender de los plazos de amortización. Con eso, ¿qué os quiero decir? Muy sencillo, que pega la vuelta a todo. No sé los que sois expertos contables o no, los EBITDAs, los resultados netos, todo empieza a dar vueltas. Entonces, yo creo que es un punto muy importante, ya que estamos en el Colegio de Economistas, que se avecina. En la medida en que se desarrolle todo el tema de inteligencia artificial, todo esto irá más. Y poco más eran las 3 ideas que yo he considerado como más relevantes. Bueno, la jornada la hemos hecho en cuatro apartados. El primero lo va a hacer Nerea. Nerea Foronda colabora conmigo en el NIC, tiene ella otra empresa, Quarkart. Nerea es ingeniero industrial, nos va a hablar sobre los intangibles, la importancia que tienen. Ya habéis oído el proceso de concepto intangible, pero bueno. Y cómo lo casamos con la inteligencia artificial, que seguirá Gonzalo Arcías de Cidata. Después continuará Aitor Garro de Zabala, de Innovación, para ver el tema de ayudas en el entorno de la inteligencia artificial. Y ya sé que os va a sonar un poco raro, rematará Javier. ¿Qué legalidad tiene todo esto? ¿Qué aspectos legales hay que considerar cuando armas bueno, tanto del capital intelectual, personas, conocimiento, que tienen sus temas jurídicos, vinculado al tema de inteligencia artificial? Y colorín colorado, no tengo nada más que decir, con lo cual... Os dejamos el sitio. Sí, ahí se pasa. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la introducción que hemos tenido ha sido muy completa y de hecho vamos a ir sumando sobre ello. Sabemos que son horas de tarde, con lo cual
la presentación, yo creo que la de todos nosotros, los 4, va a ser amena y sobre todo para poner en valor todo esto, ¿no? Capital intelectual con inteligencia artificial, entre lo que podrían ser muchas transformaciones tecnológicas, ¿no? Pero es la que está en auge. Bien, yo me voy a centrar en capital intelectual, personas, así de claro. Si esto funciona. ¿No te dejamos? No. Vale. Me gusta empezar, antes de la presentación quizás personal, que voy a ir sumando algo en mi experiencia personal y profesional, siempre me gusta comenzar por el nosotros, un poco donde estamos, ¿no? En el contexto social común. Bueno, estamos en una era convulsa, lo sabemos, de mucha transformación tecnológica, de mucho conflicto internacional. Hemos pasado una crisis sanitaria también internacional sin precedentes. Y yo podría también adelantarme, a ver, desde mi generación y otras, que hay incluso una serie de desconfianza en el sistema. Conociendo un poco el mercado y las personas, lo que demandan a día de hoy es centrarse en el yo, ¿no? Busca una respuesta de hiperpersonalización, podemos decir, en yo en mi situación personal, cómo se puede ver solventada por instituciones o empresas, ¿no? Cómo me hablas a mí de forma emocional y conectas conmigo. Pero al mismo tiempo también somos conscientes de que nuestra comunidad y la huella ambiental tiene que ser positiva a nivel comunitario, ¿no? Hablemos también de nosotros. Esto es un reto para las empresas, sumado a lo que vamos a hablar ahora de tecnología y de capital intelectual. Ya no es únicamente atender a todo el capital que podamos tener dentro de la organización, sino que va a haber un elemento más que vamos a ver después desglosado, que es el cómo nos presentamos a nivel empresa, a nivel institución, a nivel actividad ahí fuera, y cómo somos relevantes para esa demanda cada vez más hiperpersonalizada. Te voy a pedir ir pasando si no te importa, porque creo que no. Bien, una pequeña reflexión de Jonathan Webb, es un autor y filósofo, falleció hace poquito, irlandés, que me gusta mucho cómo trata el tema del equilibrio en el sistema, ¿no? Para que entendamos esto del capital humano y la tecnología. Él habla de mantener unido siempre lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y eterno y antiguo y nuevo. Y yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Se trata de convivencia. Vamos a centrarnos en lo visible e invisible en la siguiente presentación o diapositiva, y bueno, pues es algo obvio, todos lo conocemos por el perfil que tenemos, pero bueno, por ponerlo un poco en el formato de Spencer & Spencer, del formato de iceberg, que a mí me parece que está más vigente que nunca, los elementos tangibles en las organizaciones son realmente los que tienen un componente físico, ¿no? La maquinaria, los edificios, el equipo, los vehículos que tenemos, etc. Casi un 90% de las organizaciones están compuestas también de elementos intangibles, que ahora vamos a ver cuáles son. Son, lógicamente, los que no son físicamente, no tienen un componente físico y, por ende, pues muchas veces se nos pueden pasar por alto, ¿no? No son tan fáciles de identificar y tampoco de valorar. Bien, si pasamos a las siguientes slides, una organización tiene elementos tangibles e intangibles, pero no todos ellos son activos. Como adelantaba José Mari, si lo queremos llevar un balance, tiene que ser un activo para la organización, para el negocio. Un activo es ese bien que tanto una empresa o una organización posee y que puede convertirse en un rendimiento económico o líquido, ¿no? En torno a la actividad. Bien, si volvemos al iceberg, o antes del iceberg, es obvio decir que el activo más importante para nosotros son las personas, dentro de todos los intangibles que puede haber una organización. Nosotros vamos a centrarnos en esto y sobre todo porque es al final el activo principal alrededor del cual se crea valor. Y vamos a ver luego cómo la tecnología, inteligencia artificial también, va a ser al final un componente para sumar en esta capacidad de las personas, ¿no? Entonces, si volvemos ahora sí que sí al modelo de Spencer & Spencer, si hablamos de capital intelectual, este 90% invisible en las organizaciones, va a centrarnos en todo el conocimiento, la experiencia, incluso las habilidades blandas, duras, la percepción, el conocimiento crítico que conforman las personas en las organizaciones. Dentro y fuera, porque hablaremos también de los stakeholders, los que tienen algo que decir en el círculo de la actividad. Bien, seguimos un poquito hacia adelante y esto es como podemos desglosar el capital intelectual. Nosotros seguimos el modelo de Euroforum y al final, pues bueno, va a ir un poquito en escalado. Si empezamos por lo elemental, lo que hemos venido hablando de las personas, tenemos el capital humano.
Capital humano son todas las personas que conforman la actividad y que tienen sus propias inquietudes, sus propios conocimientos, sus propias ambiciones, ¿no? Y al final tienen su propia voz. Es imprescindible que las empresas y también hablo de instituciones sean conscientes de esa hiperpersonalización, que hago hincapié en esto del poder conocer cada una de las personas qué componentes tienen y ser capaces también de declinar el mensaje a cada una de ellas, ¿no? Es obvio, por tanto, hablar del capital organizacional como la suma de las partes. La suma de todo el capital humano a nivel individual compone el conocimiento de la organización. Aquí pueden estar procedimientos escritos y no escritos, metodologías, temas de sistemas, tecnología, inteligencia artificial entra en el capital organizacional a nivel proceso y también a nivel capacitación, ¿no? Del personal de la organización, compliance y normativa corporativa. Si esto lo escalamos un poquito más, llegamos a la parte del capital relacional. Todo este iceberg que veíamos visible e invisible, cómo interactúa con el mercado, cómo interactúa con las nuevas demandas y las nuevas exigencias de ahí fuera, ¿no? Hablamos de stakeholders, desde pueden ser socios, partners estratégicos, clientes, colaboradores, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, yo personalmente trabajo mucho con José Mari de la mano el capital intelectual en sus 3 dimensiones, pero estoy muy focalizada en el tema del capital relacional, organizacional y relacional. ¿Por qué? Porque una organización, si tiene mucho valor dentro, es fantástico. Y ahora hablaremos de que se puede capitalizar, ¿no? Pero no tiene ningún sentido si no interactúa, si no crea lazos de confianza, lazos de conexión emocional con, decíamos, diferentes grupos de interés, incluido el consumidor final. Bien, entonces el capital relacional al final es un poquito lo que incluye la imagen, percepciones, valor de mercado de lo que puede ser una organización, ¿no? Lealtad, etcétera. Yo siempre he estado muy cómoda en el capital tangible. Esto ha sido algo que bueno, ha ido naciendo conmigo en la experiencia profesional, ¿no? Como ingeniera, yo soy ingeniera en organización industrial como especialidad. Eso ya habla algo. Hablo de organización, pero hablo de industrial, hablo de procesos. Cuando estamos en el capital tangible, en lo visible, en lo fácilmente medible, pues nos sentimos muy cómodos porque todo lo que es medible y además tiene un rendimiento o digamos, un efecto inmediato, pues es fácilmente argumentable. Cuando nos sentamos con el comité de dirección y de repente tenemos que justificar una optimización de tolerancias o cualquier reforma de procesos internos en planta, pues es fácilmente argumentable, incluso para conseguir financiación. Pero me he dado cuenta en experiencia internacional que he tenido en Alemania, Copenhague, Barcelona y Madrid, acabo de llegar recientemente a Bilbao, a mi casa, me he dado cuenta que realmente lo que impulsa la organización hacia algo diferente, hacia posicionarse en el mercado de forma relevante y, bueno, pues tener los resultados que tienen frente a competidores, es el equipo interno que tiene y los colaboradores externos. El cómo se fomenta la innovación día a día, las conversaciones de confianza, las relaciones a largo plazo con clientes, la lealtad que hay, ¿no? en los compromisos. Y yo me fui afinando mucho en ello porque tienes que trabajar con personas. Entonces, sí, la actividad se justifica mucho con el capital tangible, pero el que progresaba y daba nuevas ideas, incluimos también conocimiento crítico y creatividad, son las personas. Y bueno, pues me empecé a enfocar mucho en cómo se puede llevar una actividad en una organización desde el capital fundamental, que es el de desde para las personas. Si pasamos al siguiente slide, os traigo un ejemplo que seguramente no sea muy típico aquí, pero bueno, os traigo un poquito algo internacional. A ver, este es el ejemplo de Gucci, que además ha sido un ejemplo replicable para pequeña y mediana empresa, que es lo que nos importa aquí. O sea, que con recursos quizás mínimos se pueda inculcar un tipo de nueva forma de organización. Gucci y en concreto su CEO, Marco, se dio cuenta que tenía que empezar a hablar un lenguaje diferente al nuevo target que tenía, o sea, al nuevo consumidor, ¿no? Y este nuevo consumidor era más joven, una generación millennial, incluso pues una generación Z. No eran capaces de dar con la fórmula del cómo podemos ser relevantes con estas personas desde el comité de dirección que tenemos, porque básicamente no es la misma generación. No conocemos lo que necesitan, qué nos están pidiendo.
Entonces ellos formaron un nuevo comité que se llama Shadow Committee, que es como si fuese un comité de sombra, ¿no? Y por primera vez en la organización a nivel internacional se incorporaron empleados propios de Gucci, menores de 30 años, que eran a los que se querían dirigir en el comité. Cosa que fue una disrupción, porque sabemos que entras en el comité de dirección pues con una trayectoria de años tremenda, con un currículum tremendo, entonces, ¿no? Y eso fue un choque cultural interno. El que estaba en el comité de dirección no lo acogió muy bien al principio, pero luego vieron que lógicamente se creaban conversaciones de mucho valor que otros competidores no estaban haciendo y se estaban pasando por alto. Y pequeñas empresas, gracias a esto, están empezando a incorporar en la toma de decisiones, ya sea a nivel de encuestas, ya sea a nivel sesiones de co-creación, etcétera, a todos los niveles de los empleados. Y eso es vital, porque ese es el conocimiento y el capital humano. Si pasamos al siguiente ejemplo, Telefónica, y hablando de inteligencia artificial, que Gonzalo hablará más de ello, está claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. La inteligencia artificial ahorra costes, optimiza y genera valor. Genera valor siempre y cuando esté en interacción con las personas, que son ese conocimiento crítico que necesitamos, ¿vale? Para utilizarla de forma correcta. Como decía, el capital relacional, esa reputación de la marca, ese compromiso que las personas demandan de las organizaciones, también les hace postularse frente a nuevas tecnologías. Telefónica, como muchas otras compañías, están empezando a hacer manifestos de inteligencia artificial, manifestos sobre nuevas tecnologías en la organización. Esto quiere decir, si pasamos a la siguiente, que están creando modelos de gobernanza internos que se están adaptando a esta nueva tecnología. Entonces, si empezamos por la base, desde las personas. Empiezan comunicando a todos los niveles de la empresa, incluso partners, cómo va a afectar esa nueva integración de la inteligencia artificial, garantizando sus derechos laborales, sus derechos humanos, su capital intelectual, y cómo quieren saber también pues, cómo se sienten, qué frustraciones e inquietudes pueden tener, ¿no? La comunicación interna es vital. Para luego hacer una auditoría, que aquí vamos a entrar ahora mismo, de precisamente qué capital tenemos hoy y dónde puede sumar la inteligencia artificial, no restar, para después ir escalando hasta una gestión y control desde la gobernanza de las entidades. Y yo creo que esto es un modelo más que necesario en cuanto a regular de forma interna organizacional cómo esa inteligencia artificial va a ser respetuosa con los empleados, va a sumar en formación, en capacitación y al fin y al cabo nos va a posicionar, ¿no? De forma diferente. Si pasamos a la siguiente, último ejemplo, esto fue en mi experiencia en Copenhague, de cómo se puede crear un modelo de negocio desde el capital humano. Unos profesionales que trabajaban en empresa externa se dieron cuenta, cenando un día en Copenhague, en la capital, de que en un restaurante de buffet, así un poco de lujo, pues bueno, la comida que había sobrado en las bandejas se tiraba directamente. Y fíjate lo que es el capital humano, ¿no? Ese conocimiento crítico de decir, esto no puede ser. ¿Cómo se pueden tirar cantidades tan tremendas de comida si realmente esto puede, abastecer a otras personas, ¿no? Decidieron dejar sus trabajos y empezar una empresa juntos, básicamente con esta promesa. Queremos atacar este problema de desecho de comida, pero queremos hacerlo para un bien común, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, desde ese conocimiento crítico suyo. Y su modelo de negocio básicamente es una plataforma donde involucran a restaurantes, a supermercados y a otros agentes a sumar a ese capital organizacional. Es decir, todo lo que ellos ganan es por ese propósito un poco de nosotros, ¿no? Y esto es como, pues desde las personas también se crean modelos de negocio, no tanto productos y servicios, sino esa promesa. Si seguimos un poquito hacia adelante, que estamos acabando, lo que nos relaciona a José Mari y a mí, que él ha introducido muy bien, los dos tenemos una pasión y un conocimiento y experiencia en torno al capital intangible. José Mari se ha enfocado siempre mucho en personas, yo me he enfocado mucho en personas también, desde la parte más quizás reputacional, organizacional, pero bueno, tenemos un punto de vista común en esto. Al volver a Bilbao nos damos cuenta que pequeñas y medianas empresas, también las grandes lógicamente, pero que no hace falta tener unos recursos tremendos para tener la oportunidad y creemos que es más necesario que nunca de saber cuál es nuestro capital intangible, capital, no elementos. Entonces, bueno, nosotros tenemos un proceso súper sencillo, sabemos cómo son las agendas, que es ágil, es claro y sobre todo sirve para la toma de decisión y seguimiento de estos indicadores y seguir creyendo un poco en las personas, ¿no? Identificamos todos los activos intangibles, los medimos a través de algunos indicadores siempre que sea posible y los valoramos,
tema de contabilidad fiscal, que bueno, si hay preguntas, eso os lo dejo al economista, que es José Mari, y luego un informe final que realmente, pues bueno, suma a todo lo que es la actividad, ¿no? Por cerrar ya con unas conclusiones y ser, ¿no? Respetuosa con el tiempo, podríamos destacar esto a nivel intangibles, ¿no? y activo intelectual. Los tangibles sostienen nuestras operaciones organizacionales, pero son los intangibles la fuente de la innovación y el crecimiento constante. No podemos no conocerlos y menos no debemos de no atenderlos, ¿no? El activo intangible más importante es la persona, eso está clarísimo, con todas sus casuísticas y el conocimiento crítico en la organización, sobre todo con la puesta en marcha y la interacción con tecnologías, como la inteligencia artificial. Un poco hablando sobre José Marín y yo, nosotros tenemos un capital intelectual también muy especial, sobre todo por la experiencia diferente que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, al final lo que sí que entendemos es las personas y lo que caracteriza a la organización completa. Y luego siempre decimos, es realmente pasar por alto estos aspectos supone una pérdida de valor añadido y posicionamiento de nuestras actividades y no creo que estemos en la posición de hacerlo, sobre todo cuando hay una metodología que lo sostiene, ¿no? Entonces ya la última slide, para pasarle el testigo a Gonzalo, sería esta. A ver, DESDI para las personas es súper básico, pero es que no me canso de repetirlo. El capital humano no va a ser reemplazado. Hablaremos, ¿no?, de los miedos que hay, del tipo de actividades que se van a poder automatizar, etcétera. Pero el capital humano siempre va a estar ahí, sobre todo para redireccionar y repensar y, bueno, pues, seguir exponenciando, ¿no?, lo que es esta tecnología. Es nuestro mayor valor, infinito y diferencial. Y básicamente no podemos permitirlo no conocerlo. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nerea. Bueno, pues yo vengo a unir un poco, ¿no?, la inteligencia artificial y el conocimiento en las organizaciones. Y lo que vengo a contar hoy es dos proyectos que hemos hecho desde Decidata, en el que aprovechamos ese conocimiento que tiene la empresa para poder hacer el trabajo de una forma mucho más eficiente en menos tiempo y liberar a ese capital humano para poder hacer otras tareas más importantes. Y también en otros casos potenciar ese conocimiento, ¿no? En la gran mayoría de los casos de uso en empresas, la inteligencia artificial lo que viene a ser es un copiloto para esa persona que está haciendo ese. Antes sí que quiero dar una pequeña pincelada de lo que es la inteligencia artificial, de ciertos conceptos que igual nos ayudan a todos a tener las cosas más claras, de la historia de la inteligencia artificial y por qué ahora hay todo este jaleo que hay alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Una de las formas más comunes de definirlo es muy parecido a lo que dice la RAE, ¿no?, que es decir, es una rama de la informática que se dedica a crear máquinas que simulen la inteligencia humana. Yo creo que es una definición bastante sencilla en la que todo el mundo está bastante de acuerdo, ¿no? En cuanto a la historia... A ver si igual... Un tema para la otra parte. No. Me parece. Bueno, pues muchas gracias. Una pequeña historia, ¿no? La inteligencia artificial no ha nacido ayer ni antes de ayer, ¿no? Como todas las historias, hay diferentes versiones. Hay quien dice que esto nació en los años 30, quien dice que la inteligencia artificial nace en la Segunda Guerra Mundial con Enigma, que hay una película muy buena, por cierto, para los que os guste el cine. Y parece que el primero en utilizar el término inteligencia artificial es John McCarthy en el 56. Pero en todo caso es algo que mínimo llevamos con ellos 70 años, si no son cerca de 100, ¿no? Dentro de esto podemos ver que ha habido momentos en los que ha habido ciertas auges y revoluciones y otros momentos en los que ha habido lo que se les ha llamado invierno de la inteligencia artificial
porque no había la capacidad o los datos o algo faltaba para poder seguir avanzando, ¿no? Y entonces, bueno, por ir más rápido, que esto lo podéis ver en cualquier sitio y estudiar más en cómo es un poco cuáles son las razones por las que ahora estamos teniendo esta explosión, ¿no? Tenemos disponibilidad de datos. Los datos son la materia prima de la inteligencia artificial. Sin datos no hay inteligencia artificial, con lo cual, y ahora tenemos, bueno, pues digamos, si os fijáis, los que estéis relacionados con empresas, los últimos años han sido mucho de sensorizar, de captar datos, ha habido muchísimo trabajo y muchísima inversión en eso. Vale, ya tenemos los datos. Tenemos el hardware y la capacidad de almacenamiento es cada vez mayor, cada vez más fácil y cada vez más accesible y más barato, ¿no? Tenemos el software, tenemos esa capacidad de recopilar esos datos, de analizarlos y de hacer con ellos lo que necesitemos, ¿no? Y seguramente, yo creo que aquí viene muy al cuento en el Colegio de Economistas, hay aplicación a negocio. Esto no es una tecnología sin más, que podríamos decir, joder, qué tecnología más increíble y más apasionante, sino que ayuda a ser más eficientes y hacer con menos recursos el mismo trabajo mejor, o permite conocer mejor a los clientes, esa hiperpersonalización que decía Nerea, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las empresas e instituciones que están aplicando inteligencia artificial están ahorrando dinero o ganando más dinero. Son proyectos que tienen un retorno en la inversión, ¿no? Yo creo que al final esa es la diferencia entre las tecnologías que se quedan y las que son una moda, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial, bueno, pues muchos la comparan con la electricidad, ¿no? Que lo va a cambiar absolutamente todo. O con el Internet, que lo va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Y estamos, yo creo que a pesar de que llevamos muchos años con esto, en cierta forma se puede decir que estamos en primero de inteligencia artificial o incluso en primaria, ¿no? ¿Os suenan estas palabras? Las siguientes. No, es un poco las siguientes. Es que no funciona esto. Bueno, me imagino que son palabras que todos habéis oído 10.000 veces y que seguramente si os pregunto que me defináis, pues quien más, quien menos pasaría un aprieto o no sería muy capaz, ¿no? Voy a intentar dar unas pequeñas pinceladas para situarnos, ¿no? Inteligencia artificial, como hemos dicho, rama de la informática que busca crear máquinas que simulen la inteligencia humana, ¿no? Dentro de todo ese bloque que es inteligencia artificial, tenemos la robótica, que intenta simular el comportamiento también humano, ¿no? Muchas veces incluso formas humanas, etc. Luego tenemos otro bloque grande, que es el Machine Learning, que el Machine Learning es algoritmos que van a aprender de la experiencia, que cuanto más datos le das, mejor va a funcionar ese algoritmo y más se va a parecer a la inteligencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la programación tradicional y el Machine Learning? La informática tradicional lo que hace es crear una serie de reglas, dar una serie de datos y te va a dar una serie de respuestas. Aquí cambia el paradigma. Lo que damos es datos y respuestas y lo que nos va a permitir el algoritmo es encontrar cuáles son las reglas. Esas reglas que nosotros seguramente no entendemos porque hay muchos datos muy complejos, muy entremezclados, nos va a dar esa regla, ¿no? Con lo cual, para mí, eso es el cambio de paradigma que puede explicar en qué se diferencia esa programación de la programación tradicional. Dentro del Machine Learning vemos que hay diferentes ramas que todos hemos oído hablar, ¿no? Y ese es un poco, bueno, pues para que el sábado tengáis algo que lanzar a vuestro cuñado, vamos a situar muy en concreto ChatGPT y todos estos programas, ¿no? Estos serían redes neuronales, que las redes neuronales es un tipo de inteligencia artificial
que su funcionamiento va por capas y tiene un funcionamiento que puede simular el de las neuronas. El deep learning es cuando esas redes neuronales son muy profundas y en concreto el ChatGPT es lo que llaman LLM, ¿no? Large Language Models, ¿no? Modelos amplios de lenguaje, ¿no? Y es, bueno, pues yo creo que seguramente lo que hace que hoy estemos aquí, ¿no? La revolución que ha habido, que de repente todo el mundo tiene en su bolsillo o en el ordenador un algoritmo, una herramienta hecha con inteligencia artificial a la que le puedes pedir un montón de cosas, te las da inmediatamente y que ha hecho que todo el mundo despierte de lo que está pasando, aunque no se dedicase a temas de esto, ¿no? Pues estos serían un poco los conceptos. El último concepto que os quería contar hoy es Big Data, del que ahora ya no se habla tanto de Big Data, pero nosotros cuando empezamos en 2015 todo era Big Data. Bien, pues proyectos de Big Data en España hay contados con los dedos. O sea, Big Data es cuando el uso es tan masivo de datos que necesitas ya unas herramientas especiales, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una cosa que también existe, pero que siempre, la gran mayoría de las veces que habéis oído hablar de Big Data seguramente no era Big Data, ¿no? Y entonces, bueno, pues por tener una pequeña pincelada. Y ahora vamos a comentar dos proyectos que hemos hecho en los que se da esa dupla, ¿no? De humano y máquina que permite obtener mejores resultados, ¿no? Que es en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los estudios que hay, de las competiciones que hay, si se pone a algoritmo a competir contra un humano o contra un humano y un algoritmo, en la gran mayoría de los casos es el humano y el algoritmo, ¿no? Quien va a ganar esa competición. Bases de datos vectoriales y cómo pueden ayudar en tu organización. Bueno, las bases de datos vectoriales pueden cambiar y están cambiando ya en las empresas e instituciones que lo están haciendo totalmente el manejo y gestión de la información, ¿no? Un vector es una representación numérica de una imagen, de una palabra, de una frase, y estas bases de datos vectoriales lo que nos van a permitir es poder organizar esa información mucho mejor, ¿no? Ponemos un ejemplo, una empresa que se dedica a una institución que se dedica a gestionar ayudas y subvenciones, pues o cualquier empresa que tenga muchos informes, que redactar muchos informes o que revisar muchos informes o que buscar mucha información. Pues al final es una tarea que es muy manual, muy exigente en tiempo de una persona que esté haciendo ese trabajo, ¿no? Lo que podemos hacer y lo que conseguimos con esto es tener una especie de buscador para tu propia empresa. Digamos que pasamos un par de slides que se va a ver mejor con el pantallazo, el siguiente. Digamos que vas a poder buscar de una manera mucho más eficiente la información en tu empresa, ¿no? Puedes poner en el caso que decíamos de la empresa, de la institución que se dedica a conceder ayudas, decir, oye, pues tenemos que saber cuántos informes ha habido de empresas que intentan solucionar este tipo de temática. Cuántas que esta temática con esta tecnología de este año, del año pasado, de los 2 últimos años. Quiero las 3 que más coincidan, quiero las 5, quiero las 10. Bueno, trabajos que antes podía suponer que un técnico pase 1 o varios días haciendo un trabajo de poco valor añadido, ahora se puede conseguir hacerlo haciendo tú tu propia petición y en cuestión de segundos, ¿no? A esto se le puede añadir un chat y decir no solo que te haga la búsqueda, sino, oye, pues las memorias, imagínate, son memorias de 100 páginas, oye, pues hazme un resumen de las 3 memorias
dime qué cosas tienen en común, dime qué diferencias tienen, etcétera, ¿no? Pues todo eso ya es posible hacer y ya lo están haciendo muchas instituciones, ¿no? Con la ventaja de que es propio de la institución y que no lo está mezclando con datos de fuera, ni esos datos están saliendo fuera. O sea, que esa institución tiene su buscador, su Google, vamos a decir, entre comillas, y al que le puede añadir su chat GPT para poder crear más soluciones y luego, por supuesto, como hemos visto antes, y el discurso que le ha hecho Iñaki al presidente del Colegio de Economistas, pues seguramente tengas que pulirlo, que leerlo, etcétera, ¿no? Con lo cual, de nuevo, se necesita al humano para validar todo eso y para mejorarlo y extraer un conocimiento más depurado. Pasamos al siguiente proyecto en el que va a añadir conocimiento a la empresa y a los profesionales de la empresa, y sería un caso de una clusterización avanzada. Una clusterización es el agrupar, en este caso, a tus clientes, ¿no? Vamos a agrupar una empresa que quiere agrupar a sus clientes. Eso la mayoría de las empresas, o tradicionalmente las que han hecho esa agrupación, la hacen con una serie de a priori. Es decir, yo creo que tengo clientes, vamos a poner el ejemplo del último proyecto que hemos hecho de clusterización, que ha sido para una gran cadena de gimnasios. Pues ellos podían pensar, pues tenemos los heavy users, tenemos que son los que vienen un montón de veces, tenemos los sleepers, que son los que no vienen casi nunca y tal. Bueno, pues podían tener una serie de intuiciones, ¿no? Al final, la clusterización avanzada es la que te da lo que decíamos, ¿no? Con los datos te va a dar esas normas y esos comportamientos reales, ¿no? Y con todas las diferentes variables, el algoritmo lo que le indica es los diferentes grupos que tenemos de clientes, de tal forma que sean suficientemente parecidos entre sí y suficientemente diferentes que el resto de grupos. En la slide que tenéis, perdona, es en solo 2 dimensiones, que es la forma que lo vemos los humanos, ¿no? Pues ahí es muy fácil, imagínate tener todos los clientes, que serían todos los puntos, y lo podríamos dividir en 3 grupos que van a tener cosas en común, ¿no? ¿Qué permite tener esta clusterización? Luego, bueno, lo que hay que hacer en un caso de estos es, una vez que tienes los grupos, y aquí entra el conocimiento actual de la empresa, con el equipo de marketing, ponerles unas etiquetas. Una etiqueta ya en función del comportamiento irreal y lo que hace que tú tengas 5 grupos de clientes que son los que más se parecen entre sí, y vas a poder ver qué son esas cosas que les hacen pertenecer al mismo grupo, y todo eso te va a permitir fidelizar mucho mejor a los clientes actuales y captar clientes de una manera mucho más eficiente. Fidelizar, pues esta cadena lo que hacía era, que se pasaba 15 días sin venir, mandarle un mensaje de marketing, ¿no? Un mensaje para que vuelva. Pues todo este marketing automatizado, imagínate la diferencia de, en vez de mandar lo mismo a todo, poder al que está con la pesa todo el día, o al de las clases, o al de los fines de semana, o al de las mañanas. Bueno, cada grupo va a tener una serie de cosas que va a sentir, anda, me están hablando a mí, me conocen y esto me hace reaccionar, ¿no? Lo mismo va a permitir a la hora de captar nuevos clientes, pues saber qué tipo de clientes son los más rentables para tu empresa o los menos representados en este gimnasio en concreto, y vas a poder ir a buscar esos clientes allí donde están, que puede ser la universidad, que puede ser Facebook, que puede ser un periódico, y con los mensajes que son más susceptibles a hacer reaccionar a ese público que está en ese lugar. Con lo cual, bueno, pues esta forma de agrupar a tus clientes permite, de nuevo, el generar un conocimiento mucho más potente, y permite tanto fidelizar mejor como poder captar mejor. Y como veis, todos los proyectos estos y todos los que hemos hecho en Decidata
tienen en común que resuelven un tema de negocio y que están basados en el conocimiento que tiene la empresa y en los problemas que quiere solucionar. Nosotros cuando empezamos en 2015, bueno, decíamos que queríamos ayudar a tomar mejores decisiones basadas en datos y nos miraban como las vacas al tren. Seguramente no lo explicábamos nosotros tampoco muy bien, ¿no? Pero nadie nos entendía y los más lanzados decían, oye, yo te doy mis datos y haz algo. Y digo, pero ¿yo qué voy a hacer con tus datos? Lo que necesito saber es cuáles son tus problemas, qué datos tienes y cómo podemos juntar esas cosas para que tú puedas gestionar mejor tu empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues en todo proyecto, por lo menos tal y como lo entendemos nosotros, de inteligencia artificial, parte de un equipo directivo con un conocimiento muy profundo de su actividad y que sabe dónde puede tener un impacto utilizando mejor los datos, y lo que no saben es cómo hacer esa tecnología y en la parte que hacemos nosotros. Y luego, por último, en la última diapositiva tengo un QR que, si a alguno os divierte, interesan todos estos temas de la inteligencia artificial aplicada a negocio, pues no tenéis más que hacerle una foto al QR y os va a meter directamente en un grupo de WhatsApp que es unidireccional, con lo cual solo podemos nosotros mandaros mensajes y que salirse es un solo clic y gratis. O sea que no hay ningún peligro en meterse ahí y si os arrepentís el poder salir. Y ahora me toca el enorme placer de presentar a Aitor Garro, que Aitor Garro nos va a poder decir, bueno, bien, nos has puesto la miel en los labios y esto, ¿cómo se hace y qué ayudas hay y cómo puedo acceder para que sea más suave el tránsito? Gracias, Happy. Primero, buenas tardes. Para empezar, mi temática, voy a intentar que sea corta. Primero, porque soy de la casa, soy economista. Aquí los demás no son economistas, soy el único economista. Segundo, voy a hablar de dineros. Entonces, eso también para los economistas es un tema importante. Y luego también un poco enlazando con lo de Happy, sobre todo una idea clara. Todo esto cuesta dinero. Hace falta invertir y el sueldo de Happy y el sueldo de Cidata y de los que están desarrollando esas soluciones que son interesantes para las empresas es una inversión importante. Entonces hay que afrontarla. Como bien ha dicho Nerea en principio, la inteligencia artificial ha venido a quedarse. Entonces, ha venido a quedarse, pero tenemos que reflexionar bien cómo la vamos a hacer que se quede con nosotros. No porque esté de moda, ahora vamos a gastar dinero en inteligencia artificial. Nosotros solemos decir muchas veces cuando nos vienen y tal, claro, a nosotros nos piden resultados. A nosotros nos piden que haya un retorno en función de la inversión que vaya a realizar la empresa y tal. Lo importante es que el proyecto salga bien y que tenga éxito y que sea útil, que sea un activo. Los economistas lo entendemos, que forme parte de la empresa. No que porque sea una moda vamos a invertir en inteligencia artificial, con perdón de Happy, sino que vamos a pensarlo bien, vamos a hacerlo bien, vamos a buscar los colaboradores que sean esto y vamos a invertir. Vamos a invertir y no que eso se convierta en un gasto. A la hora de preparar el proyecto, una solicitud de ayudas y todo lo demás, tenemos que tener en cuenta si queremos asociarnos con una empresa, cada uno desarrollar sus problemas y luego ya que cada uno siga su camino, que cooperen en la búsqueda de una solución, que en esa solución los riesgos los corren los dos, en el que uno tiene unos problemas y el otro puede tener las soluciones, pero con esas soluciones puede encontrar su medio de pago o su medio de negocio. Mientras tanto, el industrial, por poner un ejemplo, el que plantea el problema, puede seguir adelante. O si no, también que subcontrate a alguien para que desarrolle esos problemas, para que desarrolle esas soluciones para esos problemas que quiere plantear y que con la inteligencia artificial
creo o es factible el encontrarlo. Digo que es importante esto porque muchas veces en las ayudas encontramos proyectos cooperativos y luego proyectos propios individuales en los que hay una subcontratación. Es importante tener en cuenta que esa subcontratación al final lo que significa es que el que va a pagar, el que busca la solución y paga, se va a quedar con el conocimiento que ha desarrollado ese subcontratado. Y es importante también tenerlo en cuenta. Y luego ya, cuando se ha desarrollado y se ha trabajado en conjunto tanto las entidades, hay que presentar la solicitud. Y la solicitud es el proyecto. Y al final, un proyecto, lo he dicho muchas veces, es muy fácil de hacer. Lo que pasa es que mucha gente no es consciente. Al final, tenemos que dar respuesta a 5 preguntas. El para qué, qué, cómo, cuándo y cuánto. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? La metodología, con sus fases y tal. ¿En cuánto tiempo? Un cronograma. ¿En cuánto tiempo vamos a desarrollar este proyecto? Y el presupuesto. ¿Esto cuánto me va a costar? ¿Me va a costar la subcontratación de alguien o las horas de dedicación de mi personal? Entonces, tener claro también qué es lo que dice la convocatoria, si lo que financia es la subcontratación o es la subcontratación y las horas internas dedicadas por parte del personal de la empresa, tener claro. Pero con esas 5 preguntas ya tenemos un proyecto. Luego ya vendrán los matices de cada convocatoria y tal, pero con esas 5 preguntas tenemos claro que vamos a hacer un proyecto. Veo por las dificultades, sí. Quieto un momentito, por favor. Nosotros solemos clasificar las ayudas, las diferentes ayudas que hay a nivel, a cualquier nivel, sea estatal, regional o autonómico, va en función del conocimiento. Cuanto el conocimiento sea más incipiente, más ayuda te dan. Sin embargo, según se va acercando al mercado, según es más factible, ese conocimiento se está haciendo más material y se convierte en inversión. Y como veis, ahí pues vamos, a nivel estatal tenemos desde los PIDs, los famosos PIDs del CEDETI, los proyectos de investigación y desarrollo, y en función de si son cooperativos o no, pues tienen su más porcentaje de ayuda o tal. Y luego también, según se va acercando al mercado, ya es innovación, ya es inversión, ya es otro tipo de esto. Y como veis en diferentes colores, los diferentes organismos que suele haber. ¿Ayudas para la inteligencia artificial? Hay muchas. Como es una materia tan transversal, que puede servir a todo, lo que he tratado de hacer es ir explicando poco a poco, ir recogiendo de las diferentes convocatorias cuáles son las más interesantes o las que pueden tener mejor encaje. Entonces, en diferentes organismos, ojo, si cogéis esto, tenéis incrustada una ficha informativa de cada una de las convocatorias para que luego si queréis tener o desarrollar. Pues proyectos de cooperación, perdóname, gracias. Proyectos de colaboración público-privada con fondos Next Generation, estos fondos que mucha gente duda de si existen o no existen, con los diferentes PERTES y tal, y no sé qué. Ya se está planteando si hay dudas o no hay dudas. Están saliendo estadísticas de que sí se está repartiendo ese dinero. Solamente Zabala hemos gestionado más de 1.000 millones de euros. Hemos conseguido más de 1.000 millones de euros en diferentes entidades. Entonces, veréis, ese NGU es eso, esos fondos Next Generation. Pues aquí lo que se está buscando es, sobre todo, proyectos de colaboración entre empresas y centros tecnológicos para desarrollar diferentes temáticas. Y una de las temáticas que es importante aquí es la inteligencia artificial. Desarrollar soluciones en temas de inteligencia artificial. Sí, por favor, la siguiente. Y ojo, son subvenciones. Perdona. Aquí el siguiente son transmisiones, que también es por parte del CEDETI, que son consorcios de grandes empresas, de empresas en las que al menos una tiene que ser pyme, y entonces son subvenciones y son proyectos muy estratégicos en los que son temáticas, 5 o 6 temáticas muy importantes, y una de ellas es justamente la inteligencia artificial. Para un sector concreto o para unos temas concretos. Pasa adelante, por favor. Estos ya son diferentes. Neotech son para empresas de nueva creación.
ya veréis, no me voy a entretener porque si no os voy a dar la chapa, son 80 transferencias, o sea, les voy a dar una chapa y no es momento de esto. Pero sí que tengo que, el Ministerio de Defensa, un dato muy curioso con temas del programa coincidente, que son programas en los que da ayudas para diferentes soluciones, en este caso en temas de defensa y tal, pero que hace mucho hincapié en el tema de la inteligencia artificial. Y os tengo que decir que el Ministerio de Defensa invierte mucho en, aunque parezca mentira, invierte mucho en temas de I+D. Siguiente. Luego ya hay diferentes ayudas, agrupaciones empresariales innovadoras. Vamos a pasar todas las estatales, discúlpame. Se pide también, que son préstamos. Aquí, la Comunidad Autónoma Vasca. Estamos en un territorio muy generoso y somos afortunados en este sentido a la hora de esto. ¿Por qué? Porque hay muchas ayudas, hay muchas ayudas. La administración está cercana, el gobierno vasco a través de la SPRI y las diferentes diputaciones tratan que las empresas apuesten por desarrollar cosas innovadoras y últimamente está apostando también por el tema de la inteligencia artificial. Entonces, como veis, con la misma filosofía que hemos dicho de investigación y desarrollo, desde la generación de conocimiento hasta llegar al mercado, las diferentes ayudas que hay. Vamos de los famosos ASITEC, que todas las empresas conocen y tal, vamos de ahí hasta conseguir los Sacondu, Pilotu o los Gausatus, que son temas de inversiones. Entonces, desde la Comunidad Autónoma Vasca se está intentando dar ayudas a las diferentes empresas. Sí, adelante. El gobierno vasco está el Basque Digital Innovation Hub, que es ayudar a las empresas a entender, a utilizar herramientas para poder entender temas de digitalización, de temas de robótica, de ciberseguridad, etcétera. Adelante. Gauzatu financia inversiones en activos, estamos hablando tanto de activos tangibles como intangibles. ASITEC, eso lo conoce todo el mundo en temas de I+D, que da, además de dar la subvención para temas de I+D, además tiene el tema de la desgravación fiscal, que es un tema muy interesante. Ingartu, ayudas a la inversión, subvenciones a la inversión, lo único que aquí en la Comunidad Autónoma Vasca se ha quedado única y exclusivamente a la margen izquierda y Vitoria. Punto. Y alguna población de Guipúzcoa y poco más. Renova Industria, que ayuda a las empresas al equipamiento avanzado en hardware, software y la implantación de temas de inteligencia artificial. Smart Industry, transferencia de tecnología desde los centros tecnológicos y las universidades, que vayan a las empresas soluciones que puedan ser interesantes para las empresas. Y aquí hay mucho tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial aplicada. Esta es la que le gusta a Happy, a la que no me oye. Aquí lo que financia es la subcontratación de especialistas en inteligencia artificial y les da un 50% de subvención hasta 100.000 euros en soluciones de inteligencia artificial. Es una ayuda interesante, muy concienciada por parte de que está el gobierno vasco, que está muy concienciado con el asunto. Ojo, tiene sus limitaciones, porque para las consultoras como Decidata, pues el máximo es 30.000. Estamos hablando de que tiene que haber una factura de 60.000 euros y luego también el resto es para comprar equipos, para comprar activos de hardware y software, para poderse implantar como Dios manda el tema de la inteligencia artificial. Adelante, por favor. Y luego también, ya que estamos hablando de capital intelectual, estamos hablando de la mejora y eficiencia de gestión, de la gestión de personas. Hay una ayuda que es Innovidea Quinoconexio, que además de dar ayudas a la innovación, una noticia que salió ayer, la SPRI va a calificar los proyectos de innovación tecnológica. Hasta ahora calificaba solamente I+D, ahora califica innovación tecnológica. Pero también tenía un programa antes, aparte de apoyar la innovación tecnológica, también lo que apoyaba era la gestión de las personas, la gestión de ese capital, de cómo mejorar los procesos y tal. Pues este programa sigue adelante. Luego, en Vizcaya, de las 3 provincias, he puesto el primero Vizcaya porque estamos en Vizcaya, ¿verdad? De las 3 provincias, de las 3 territorios forales, perdón.
es la que más ayudas da, porque es la más rica también, hay que decirlo. Y como veis, otra vez en los esquemas que tenemos de ayudas, otra vez desde la I+D hasta llegar al mercado, hay diferentes ayudas que pueden ser interesantes para las empresas, en el que la inteligencia artificial también, al ser tan transversal, puede ser apoyada. Está el plan DOSI, innovación e inversión, apoya todo tipo de inversiones en activos fijos y innovación en temas de productos y procesos. Adelante. El plan 3I, que es mucho más ambicioso, porque aquí se busca inversión, innovación e internacionalización, que todo lo que estás haciendo estás pensando en exportar, y te da una ayuda hasta 500.000 euros de subvención a fondo perdido. De creación de empresas innovadoras, una ayuda para que las empresas vayan generándose ayuda para sacar adelante. El CARLA-NEAN, este es un programa interesante. Lo que os he dicho, en vez de ser que una empresa subcontrata a otra, entre dos empresas colaboran conjuntamente a sacar adelante un tema y luego ya esa colaboración, cada uno ya con ese conocimiento que generen, cada uno ya sigue sus caminos. Transición digital y verde, que aquí hay un apoyo muy importante en temas de digitalización, tanto básica como avanzada. Y Innovidea Cudiavide es también temas de gestión de personal, mejora de procesos y tal. Y luego ya, para no meteros más en la chapa, porque ya os estoy mareando, ya viene en Guipúzcoa, pasemos Guipúzcoa, y Álava, que Álava la pobre es la más pequeña, la más pobre y no tiene prácticamente ayudas. Entonces, y luego otra ayuda que es importante es el tema de la fiscalidad. Los 3 territorios forales tienen una fiscalidad muy interesante. Lo que sí es cierto, hasta ahora, por lo menos con el tema del software y tal, están siendo, entre comillas, bastante generosos, no ponen dudas, pero sí que es cierto que a nivel estatal está habiendo problemas con los proyectos TIC, con los proyectos de inteligencia artificial, en los que los expertos y Hacienda, sobre todo, están calificando el tema como innovación tecnológica. Estamos hablando de, en el Estado es 25% I+D, 12% innovación tecnológica. Aquí tenemos mejor, 30-15, pero bueno, dicho esto, lo que sí es cierto, se está poniendo mucha duda que el tema software sea I+D. Entonces estamos ahí peleando entre todos a ver si hacemos hacer cambiar a Hacienda este tema. Repito, dentro de cada ayuda, si tuvierais interés, tenéis una ficha explicativa de lo que es, está incrustado, como dicen ahora los jóvenes, está incrustado esa ficha y cualquier cosa pero que sepáis cualquier cosa, pues me tenéis y que sepáis qué es eso. Más que buscar las ayudas, lo importante es hacerlo bien, que sea un proyecto y al final que se implante perfectamente esa solución en la empresa. Ese es el éxito. Un premio es la subvención o la ayuda que puede recibir, que ojo, todos tenemos derecho porque esas subvenciones no vienen de ningún lado, sino vienen de nuestros impuestos, de alguna manera que retorne a nuestros bolsillos esos impuestos con los que hemos pagado. ¿De acuerdo? Entonces ahora, aparte de esta chapa de temas de ayudas, y ya perdonaréis, llega el tema legal, que crea muchas dudas. Incluso he visto ya desde el principio, Nerea hablaba de, Nerea o ya no sé, ya, o Happy, temas éticos, responsabilidad, normativo. Pues ya le paso la palabra al amigo Javier. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aitor, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y también los que están en casa. Voy a ser bastante ejecutivo, bastante sintético, lo prometo. No sé si me vais a creer, porque efectivamente, bueno, pensaréis que hace un abogado aquí, ¿no? En este nuestro foro. Pues para bien o para mal, no seré yo quien responderá esta pregunta, tiene bastante que ver. ¿Y por qué? Porque al final, como todos sabéis, el derecho no es más que una constatación de una realidad que hace falta regular. ¿Y por qué? Pues porque tiene, insisto, para bien o para mal, una trascendencia. Y el derecho regula las relaciones, y aquí recojo un poco lo que decía Nerea al principio, está hecha y prioriza
como no podía ser de otra manera, en las relaciones humanas, porque está hecho para regular la convivencia entre personas y ante diferentes realidades. Y una realidad nueva y superlativa es la inteligencia artificial, y por eso tiene su eco en la norma. Como veremos, es una normativa que todavía está en estado embrionario, no acaba de nacer, pero sí ya están las bases sentadas de los cuales son los principales problemas y riesgos que puede tener. Comentaba Aitor que es una realidad que cuesta dinero, pues yo añado y tiene sus riesgos. Entonces, lógicamente, ello tiene su reflejo en la normativa. Hay, como ustedes saben, una propuesta de reglamento europeo de inteligencia artificial que, bueno, pues viene a abordar una serie y a clasificar, ¿no?, los riesgos que tiene la inteligencia artificial, porque, insisto, no seré yo quien clasifique o pueda decir qué grado de disrupción tiene la inteligencia artificial. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una realidad. No es una moda, no es una moda. Yo, como ustedes saben también, estamos actualmente en la cuarta revolución industrial. Los últimos 20 años hemos vivido dos, las últimas que los últimos 200 años, ¿vale? Eso nos hace una idea de la vertiginosidad del cambio y tenemos que ser conscientes de ello, que estamos en un momento muy disruptivo. Esta palabra también casi aparece tanto como todas las que ha enseñado Gonzalo en su slide, pero es verdad. Confirmo todo, vamos, y estoy plenamente de acuerdo con todo lo que han dicho los que me han precedido, ¿no? Que ha venido para quedarse y que no solo mejora, y en lo que estamos aquí, que es lo que interesa, y eficiencia los procesos productivos empresariales, sino que también simplifica las tareas cotidianas en nuestro día a día. Tiene un uso generalizado y en lo que a nosotros aquí en este foro nos concierne, sobre todo su incidencia en la empresa, ¿vale? Vamos, yo como abogado en primera persona les puedo comentar, y pasamos la siguiente slide, que nosotros ya venimos aplicando desde este año procesos de inteligencia artificial, ¿no?, como abogado en un despacho multidisciplinar y con varias sedes en el territorio, en Europa y en Latinoamérica, pues tratamos de automatizar determinados datos, que coincido, insisto, con lo que han dicho aquí, que son tareas repetitivas que antes costaban muchos recursos humanos. Me estoy refiriendo pues al análisis de los grandes contratos con mucha documentación, las bases de datos jurídicas de las que nosotros nos valemos para hacer los mejores escritos y llegar, pues bueno, ¿no?, obtener los mejores éxitos en los juzgados y tribunales. Y todo eso, a día de hoy, digamos que ha dado un giro de 180. Y además de lo que yo os quería contar también a nivel normativo, también puedo contar mi experiencia propia, ¿vale? A día de hoy hay mucho despacho mediano que se ha posicionado empresarialmente y a nivel de cifra de negocio a la altura, o digamos que cada vez, no sé si me atrevería a decir tanto, pero se estrechan las distancias, ¿vale? Y eso es lo que hemos comprobado gracias a estas herramientas que antes, insisto, necesitan de contratación de personal por ser repetitivas y por ser muy necesarias, ¿vale? Porque es documentación de gran valor para todas las instituciones, pues, pero que necesita su tiempo para ser analizada, etcétera, y sacar, digamos, lo que realmente interesa. Y eso se ha traducido en una rebaja impresionante de tiempo, ¿no? Es clarísimo que los beneficios a día de hoy, y nadie los discute, aparte de lo que decían del tratamiento automatizado de datos y ese manejo de gran volumen, que es una realidad, se está tomando también como elemento diferenciador en la toma de decisiones, incluso en los consejos de administración, las juntas directivas, porque le ayuda tanto a los consejeros como a los accionistas a tener un conocimiento directo. No necesitan tanto de terceras personas, sino que ya son ellos mismos los que se involucran, ¿no?, en esto. Pero como toda parte disruptiva y como todo momento, digamos, pues que ayuda a esa globalización que cada vez hace el mundo más pequeño y, por tanto, hay más conexiones personales y profesionales, digamos que todas las ramas del negocio se han aumentado porque somos capaces de llegar a sitios, a ubicaciones, a países donde antes no llegábamos gracias a las nuevas tecnologías, en ese momento de esta revolución en la que nos hallamos, de la Web3, etcétera, también ineludiblemente surgen nuevos riesgos, ¿vale? Y esto es un poco lo que el derecho sale al paso, que como toda realidad siempre, y necesariamente voy a decir, porque aquí siempre se dice que el derecho llega tarde como Superman, pero es que es necesario que primero haya, digamos, una realidad
que cristalice y que se vean a partir de ahí los pros y los contras para que el derecho no se pegue una frenada de pasada, hablando llanamente, y entre a regular lo estrictamente necesario. Bien. Y en este sentido tenemos 3 riesgos específicos que son los que más están acaparando portadas y sobre todo el primero de ellos, que ya lo ha apuntado Gonzalo, que es la privacidad, la protección de datos. Las herramientas de inteligencia artificial, para llevar a cabo su cometido de automatización, de tratamiento, recopilación de datos, necesitan, ¿vale?, de esos datos. ¿Qué pasa? Que aquí hay una regulación anterior del 2018 también a nivel europeo que establece determinados límites para el tratamiento de esos datos y hay que tenerla en cuenta. No se pueden coger los datos aquí, así como así. Hay un especial tratamiento y confidencialidad con los datos personales y de especial sensibilidad o reserva a confidencialidad, sobre todo porque deben ser anonimizados, ¿vale? Nadie que venga o que sea ajeno a una organización o una compañía puede ser capaz, digamos, de hilar la identificación de ese dato a la persona que corresponde, porque eso está, vamos, muy protegido porque es un derecho fundamental, ¿vale? La intimidad y la privacidad, ¿no?, en nuestra Constitución. También la ciberseguridad, que duda cabe, que es algo inherente sobre lo que no me voy a extender mucho más, pero en toda estructura con nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, hace falta unas herramientas robustas de ciberseguridad para evitar, pues, ataques de terceros, etcétera, ¿no? Y algo sobre lo que no se ha hablado, pero que también no me voy a detener, únicamente a apuntarlo para que les suene y que seguramente ya lo conozcan, que son los sesgos, el componente ético de los datos. ¿Por qué? Porque la calidad del dato importa, no solo qué dato y qué nivel de sensibilidad, sino que ese dato no tenga, digamos, no sea imparcial o parcialmente recopilado para que el resultado no tenga ningún sesgo. Es decir, imaginemos una empresa de recursos humanos que recibe millones de currículums y tiene unos procesos de inteligencia artificial para determinar a qué empresa o a qué persona física contrata, ¿no? Claro, en función de lo que quiera esa empresa, se inclinará por un perfil u otro. Obviamente a nadie se nos escapa que no puede priorizar o no puede hacer una criba con respecto a determinados perfiles por sexo, por religión, ideas, por capacidad adquisitiva, determinados filtros, ¿vale?, que deben respetarse y no ser un criterio validador para que efectivamente los resultados no sean parciales, ¿no?, y discriminatorios. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se conecta la inteligencia artificial o cómo se articula para con las personas? ¿Qué relación tienen? Pues son un matrimonio. Y un matrimonio muy feliz, bajo mi entender. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo y la tendencia europea, y me atrevería a decir que mundial, es que haya una supervisión humana del dato, de la inteligencia artificial. No puede ir sola de la mano. O sea, perdón, no puede ir sola, deben ir de la mano. Porque todos esos procesos, insisto, tienen estos riesgos y cualquier proceso que se aleje de ellas y se incurrirá en irregularidades o determinadas actuaciones que podrían ser hasta delictivas, con lo que eso podría conllevar para una organización, ¿no?, a todos los efectos. Esa necesaria supervisión humana, siempre que nos hacen la pregunta del millón, oye, ¿y esto va a acabar con las personas, con determinados trabajos? Yo creo que se ha apuntado ya aquí, con las determinadas tareas repetitivas y que no tienen una capacidad intelectual, pues puede que reduzcan ese número, pero no con la tarea humana profesional, desde luego. Al final estamos hablando, como todos los cambios, que hay una transformación. Insisto, yo soy muy de ejemplos, creo que esto es más como la energía, que ni siquiera se destruye, se transforma, y va a pasar lo mismo. Es una capacidad de adaptación, una nueva revolución, una nueva forma de entender la vida empresarial, más que de acabar, ¿no? Yo siempre digo que la IA no acabará con los recursos humanos ni con las personas, sino que la persona que maneje la IA y que la incorpore a sus procesos sí acabará con las personas que no, o sea, que se aparten, digamos, de esa incorporación a sus tareas cotidianas y sigan con el modelo, bueno, pues tradicional, ¿no? Es algo a lo que todas las empresas se subirán antes o después por todos los beneficios que conlleva, pero que también deben cuidar toda la normativa relativa a ello. ¿Y por qué? Porque estamos en la era de la prevención, ¿vale? Y la tendencia normativa es clara.
las empresas no solo valen por su cifra de negocio, por lo que generan, por lo que facturan y por lo que son capaces de construir, ¿no? Desde un punto de vista negocial, sino también por el cumplimiento que hacen hacia toda la normativa que le rodea a cada actividad, a cada sector, ¿no? Según la empresa, el objeto social que tenga. Esto es muy claro. Lo podemos observar con las ESG, con las políticas, con la política europea 2030, que quien no se adapte y no incorpore estos objetivos de desarrollo sostenible a sus empresas, pues no tendrá financiación europea. Hoy por hoy, como ha comentado Aitor, es básico y se está impulsando esto porque Europa conoce el motor que puede suponer esto para la innovación. Quizás Europa no esté en un momento, y esto lo digo desde el conocimiento, no esté en un momento por lo que, desde el punto de vista geopolítico, el mejor de su historia, pero sí desde el punto de vista regulatorio. Aquí Europa se está especializando en ser pionera en muchos de estos campos, no solo con las tecnologías blockchain, criptoactivos, todo el digital, lo que se ha llamado, ¿no? El Digital Finance Package, que incorpora regulación pionera para todas las nuevas tecnologías, también para esta propuesta de reglamento de inteligencia artificial que está empezando, ¿vale? Que clasifica el riesgo de la inteligencia artificial en 3 niveles. Está el riesgo inaceptable, que es todo el que hace referencia a la manipulación cognitiva que pueden tener, pues en este supuesto la ley hace referencia pues, a los juguetes, por ejemplo, dedicados a menores que no pueden tener ningún sesgo educacional o de manipulación de conocimiento, obviamente, ¿no? Por lo que todos podemos pensar. Y luego otros 2 niveles, un riesgo muy alto para determinados sectores, ¿vale? Que son, bueno, pues especialmente sensibles y luego un riesgo limitado. Ese riesgo limitado, al final, lo que viene a decir es que todos los usuarios de inteligencia artificial tienen que ser conscientes de que están utilizando inteligencia artificial. Hay unos requisitos de transparencia que son de obligado cumplimiento para saber en el terreno en el que nos movemos, ¿vale? Y aquí, si pasamos a la siguiente slide, lo que les decía, la tendencia regulatoria es cada vez mayor a nivel europeo, que es, digamos, el tirón de orejas que se nos está dando a todos, es que hoy por hoy el cumplimiento normativo, lo que se ha llamado compliance, esas políticas o esas buenas prácticas empresariales y esas políticas y procedimientos de cumplimiento con todo lo que debe tener una empresa para no caer, sobre todo, en lo que nosotros llamamos la pena transparente, que muchas veces se olvida, pero realmente económicamente es lo que más importa a una empresa, el riesgo que más debe tener cuidado y debe afrontar una empresa, que es el riesgo reputacional. Más allá de las sanciones, más allá de las penas en las que se puede incurrir, que hoy por hoy una empresa puede incurrir en responsabilidad penal por la comisión de determinados delitos, sino, y además teniendo en cuenta que también hoy por hoy el tejido empresarial europeo y mundial obliga a las empresas a tener programas de cumplimiento para contratar entre ellas, porque ahora mismo, digamos, se entiende que si alguien no cumple con lo establecido desde el punto de vista normativo, está en situación de competencia desleal para competir con el resto. ¿Por qué? Porque se entiende que no hace esa inversión en cumplimiento para un debido funcionamiento, ¿no? Conforme a los principios que todos entendemos que son básicos. Pero es que además, como decía, está ese daño reputacional. Y ese daño reputacional es muy fácil, como todo en la vida, de producirse y luego muy difícil de olvidarse, porque queda constancia en redes, en medios digitales. Alguien que cometa un error con la privacidad de esos datos se puede ver expuesto y luego váyase usted a ejercer sus derechos de rectificación, los derechos ARCO, porque la noticia permanece sí bien con una rectificación, pero ahí está, ¿vale? Entonces eso hay que cuidarlo mucho porque de ahí dependerá luego la financiación de las entidades financieras, de los bancos y las posibles ayudas, etcétera, ¿no? Es cada uno que tenga una imagen, vamos, lo más pulcra posible para que no tenga ningún palo en la rueda de lo que luego puede ser pues, su funcionamiento, ¿no? Y insisto, la tendencia europea de cumplimiento, y aquí apuntar una última idea, es cada vez de mayor obligación, de mayor cumplimiento, porque incluso ahora, este mismo año, ha salido una ley que no tiene precedentes para todas las empresas y que les obliga, ¿vale?, a tener un sistema interno de información en el que facilite. Fíjense cómo hasta qué punto se ha llegado. Es una adaptación de un reglamento, de una directiva, mejor dicho, europea de whistleblowing, que es que para que todo el mundo pueda manifestar cualquier irregularidad que pueda pasar en la empresa,
las empresas tienen el deber y la obligación de instaurar un canal de denuncias, lo que se llama un sistema interno de información, para que de manera anónima y confidencial el trabajador o terceros, incluso gente de la competencia, pensemos en la puñeta, con perdón, que nos pueden hacer la competencia si quieren denunciar algo que realmente no tiene visos, pero que reputacionalmente ahí está, ¿vale? La empresa tiene el deber de atender esas denuncias anónimas o esas informaciones, vamos a ser más asépticos, anónimos o confidenciales de sus empleados, terceros, proveedores, etcétera, hacer la característica o la correspondiente investigación interna para saber si son creíbles o no y, en su caso, denunciar ante los tribunales la comisión de una irregularidad para evitar que la propia empresa sea responsable de una suerte de complicidad, ¿vale? Con esa actuación pues irregular que se le está manifestando. Y esto entró en vigor la ley en enero de este año, pero es de aplicación a partir del 1 de diciembre. Con lo cual, este es el nivel de cumplimiento normativo también, y lo será para el campo de la inteligencia artificial. Y dicho esto, solo quiero terminar con la última frase que tengo ahí en el anterior slide y la que creo firmemente, que la utilización de la inteligencia artificial debe ser de forma responsable y ética o no será. Y será el elemento diferenciador para el éxito o el fracaso de todas las organizaciones. Y dicho esto, agradeceros toda vuestra paciencia y confianza por estar hoy aquí presentes. Y cualquier duda que quieran o pregunta que quieran realizarnos a cualquiera de los cuatro, pues estaremos aquí encantados de responderles. Muchísimas gracias a todos. La pregunta Es que el casco, la verdad que ha sido Sí, creo que hay una pregunta por ahí. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, me ha parecido, bueno, sí que estamos como economistas, pero el último orador, bueno, me parece muy interesante, pero el ámbito jurídico, pues eso, no se escucha tanto, por lo primero que nos viene a la mente es que todavía se está desarrollando. Y sí, a mí hay un... Uy, perdón, gracias. A mí hay una parte del derecho que me interesa, porque bueno, ahora cuando estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, un poco de creación, ¿no? Ya sea, pues por ejemplo, en el marketing, creación de contenido, y siempre me viene un poco a la cabeza cómo se protege ese contenido, un poco la propiedad intelectual, o ya la propiedad intelectual, pues hablando de las patentes, porque sí que en este tema de inteligencia artificial me parece muy interesante y eso, poniéndome a descubrir un poco pues qué ocurre, por ejemplo, con las patentes de pues en la generación, todo el contenido o las obras que están creadas al 100% por la inteligencia artificial, qué es lo que ocurre. No sé si nos podría explicar un poco pues lo que podría saber sobre la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Sí. Efectivamente, al final, todo producto humano que tenga cierto valor literario, productivo, como ustedes saben, hay determinados registros intelectuales e industriales en los que deben inscribirse para ser protegidos, ¿no? Frente a quien quiera utilizar una forma o una marca similar, etcétera. Para los que están la propiedad intelectual, por decirlo así, claro, de la inteligencia artificial es, digamos, un concepto contradictorio que todavía tiene derecho o no está salvaguardado. ¿Por qué? Porque en la medida en que no es fruto de una capacidad, de un valor intelectivo, no tiene esa protección. Digamos que está al alcance de todos, ¿vale? Entonces, todo lo que salga de la inteligencia artificial y sea nutrido exclusivamente y la fuente sea ya, obviamente, a ver, ojo, a día de hoy, por ejemplo, como ChatGPT desconocemos la fuente de la que se vale, pero otras herramientas que se valgan de determinadas fuentes y la inteligencia artificial haga esa labor de filtrado, de análisis de esas fuentes estarán protegidas, obviamente, ¿vale? Quiero poner el ejemplo que yo creo que quizás puede ser a lo que te estaba refiriendo, de una creación por sí sola de inicio de la inteligencia artificial. Eso realmente no es objeto a día de hoy de regulación. Simplificándolo. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, decía que muy interesante. ¿Sí se oye? Sí. Una de las dudas, a mí me han surgido, bueno, muchas dudas, pero una de las dudas es
Al final la inteligencia artificial se basa en datos, ¿no? Hay una parte que estabas diciendo tú, Javier, que se basa en datos que está cogiendo a algún sitio. Y ya están empezando a haber voces, ¿no? de artistas o escritores y tal que dicen que no quieren, ¿no? que la inteligencia artificial se nutra por ahí, ¿no? Y hilando un poco con lo que decías tú también, Gonzalo, de que se pueden crear inteligencias artificiales dentro de las organizaciones. Obviamente dentro de las organizaciones hay muchos datos, pero no hay tantos datos seguramente como para tener la potencia de un chat GPT que está cogiendo datos a nivel mundial, ¿no? de todos los sitios, ¿no? Entonces, parece que evidente, ¿no? por lo menos a priori, que puede haber una desventaja clara en crear una inteligencia artificial dentro de una organización en la que la información, o sea, el número de datos son los que se basa para tener, bueno, resultados, entiendo, objetivos, ¿no? o análisis objetivos, pues no son tan grandes, ¿no? como para llegar a conclusiones que pueden ser más reales en otros casos, ¿no? con otras herramientas que estén cogiendo datos de no sabemos dónde. Yo le daría la vuelta a eso. Estamos hablando que la inteligencia artificial a la que puede acceder todo el mundo, vamos a decir que es un hipermercado o que es un outlet, y que la inteligencia artificial que hace una empresa interna es un traje a medida. Con lo cual, efectivamente, va a estar nutrida de menos datos, pero de los datos que le interesa a esa empresa para su actividad. Y enriquecida con los que sean necesarios públicos. Nosotros en muchos de nuestros proyectos los enriquecemos con bases de datos públicas. Puede ser meteorología, puede ser del INE, puede ser de censos, de lo que pensamos que puede ser útil. Pero hay ciertas inteligencias o ciertos softwares que te pueden dar una serie de ideas, pero son generales de todo el mercado o de todo que mete a tu competencia o no competencia todo, y aquí el hacerte estos trajes a medida lo que te permite es que sea perfecto para tu caso, con tus datos y con lo que necesitas. Apa, Racha León, pues escarricasco a los cuatro. Yo tengo una duda. Yo me dedico al sector del I+D y bueno, también pues bueno, colaboramos con empresas un poco en estos temas de inteligencia artificial. Hay mucho interés, oye, cómo puedo usar ChatGPT para ser más eficiente, y efectivamente es una gran ventaja, ¿no? Pero sí que estamos viendo un gran miedo en empresas con las que colaboramos, a pesar de que no nadie te niega ni te discute, ¿no? la productividad y demás. El tema de qué pasa con mis datos, ¿no? Sí, claro, yo le puedo meter aquí el correo electrónico y me genera una respuesta automáticamente, o le paso este documento y me hace un resumen buenísimo en 5 minutos, bueno, en segundos, ¿no? ¿Qué pasa con esos datos cuando yo uso chat? Pues claro, todas estas aplicaciones, ChatGPT la referencia, pero Mónica, etcétera, también son americanas y están nutriendo constantemente modelos que realmente están en Estados Unidos, ¿no? Y ya sabemos lo nervioso que se pone la Unión Europea con el tema del tratamiento de datos. ¿Cómo se está gestionando esto ahora mismo? ¿Cómo veis que va a avanzar un poco esto, ¿no? Porque efectivamente es una herramienta muy poderosa, pero estamos también nutriendo de datos que van a Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, ahí, bueno, pues hay un puente aéreo de difícil arreglo, porque es verdad que las legislaciones, sobre todo la legislación europea, es la más restrictiva y la más garantista al final. Ya pasó en Italia hace nada, escasos meses, precisamente con ChatGPT, que se suspendió el servicio directamente porque no se sabe, se desconocía absolutamente de dónde provenían esos datos. Me gustaría poder responderte, es un problema que debe atajarse y deberá atajarse. Ahora mismo te podría dar una respuesta sobre por dónde van a ir los tiros, pero debe darse una solución. A mí me cuesta creer que haya una solución, la solución de golpe sea la que se dio en Italia, que yo creo que fue la excepción. Creo que de alguna manera, bueno, con ahora mismo estamos viviendo ese momento de incertidumbre porque todavía no hay una legislación como tal, pero el Reglamento Europeo exige esa transparencia y veremos en qué medida eso cómo impactará, porque se exige precisamente la fuente, ver un poco esos datos, porque ciertamente ahora mismo es el elemento, digamos, de funcionamiento, ¿no? de la inteligencia artificial, y tiene que estar perfectamente clasificado e identificado de dónde viene absolutamente, vamos, luz y taquígrafos para ese funcionamiento. Pero como toda tecnología que todavía está en un momento incipiente, hay un momento de regulación y de impunidad que efectivamente
pues habrá que dar respuesta. Siento no poder ser más expreso en mi respuesta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los... Está, ¿no? Muchas gracias a los cuatro. Como no se anima nadie, bueno, la mía es una pregunta muy técnica para Gonzalo. Bueno, muy técnica. No, es que has hablado de la clusterización avanzada y no me queda claro qué diferencia hay entre ese proceso, esas aplicaciones y el análisis clúster tradicional, porque yo como investigador pues he usado mucho y bueno, y lo sigo usando, el análisis clúster tradicional, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que es una herramienta estadística, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre la clusterización avanzada y el análisis clúster tradicional? Bueno, no soy técnico, con lo cual aquí hay que escribirlo a lápiz. Al final, estas herramientas de Machine Learning lo que hacen es ir aprendiendo y no son estáticas. Con lo cual, una de las grandes ventajas es que un cliente que hoy está aquí, mañana está allá y que los propios clústeres también van a ir moviéndose. Y lo que la herramienta te dice es cuál es el número óptimo de grupos en el que ya añadir un grupo no te añade apenas información y lo que te hace es más complejidad, porque si lo llevas al extremo, cada individuo va a ser un grupo, ¿no? Para que sean totalmente diferentes. Y si lo llevas al otro extremo, los metes todos en otro grupo que es el de clientes, ¿no? Pues cuál es el algoritmo también lo que te va a decir es cuál es el número sugerido óptimo de grupos que tienen esa regla de suficientemente parecidos entre ellos y suficientemente diferentes del resto. Luego la organización puede decir, oye, por mucho que el óptimo sean 5, yo más de 3 no puedo manejar, ¿vale? Pues estos serían los 3. Y yo me imagino que es el dinamismo y el aprendizaje. Sí, bueno, entonces yo creo que la diferencia está en que el análisis clúster tradicional es estático y esto precisamente porque es una herramienta de Machine Learning permite la dinamicidad. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho la pregunta que ha hecho esta chica porque hay muchas dudas, ¿no? Sobre la autoría, ¿no? De la inteligencia artificial, de quién ha hecho eso, a quién pertenece, quién es el titular. Para mí es los creadores, los que han diseñado el dispositivo, ¿no? Obviamente, tú puedes poner la invención a nombre de quien te parezca oportuno mientras salvaguardes los derechos de los creadores, ¿no? Que eso es lo que tiene que quedar clarísimo para evitar, sobre todo, conflictos a futuro. Pero, ¿qué pasa con las infracciones que pueda cometer un dispositivo de inteligencia artificial? ¿Quién infringe? La empresa propietaria de la inteligencia artificial, el usuario de la inteligencia artificial. Tela, ¿no? Eso no te quiero meter en un dilema porque imagino que eso todavía le están dando muchas vueltas, aunque creo que se pueden aplicar los principios generales de propiedad industrial intelectual, de derecho de propiedad industrial intelectual, ¿no? Yo estuve trabajando 15 años en una consultora de este sector y quería preguntarles tanto a Nerea como a Gonzalo, ya más desde el punto de vista del mercado, ¿qué dificultades estáis encontrando? Llamo dificultades a la hora de convencer, evangelizar a los actores del mercado, porque al final se trata de que estas herramientas, como habéis mencionado, tienen que bajar a la realidad de la actividad económica y empresarial. Nosotros utilizamos una frase de Lee Iacocca, que fue el presidente de Chrysler en su día, que decía: ustedes quédense con las fábricas y los ladrillos y a mí déjenme las marcas
y las patentes y quédense con todo lo demás. Es decir, el capital intelectual, los activos intangibles son lo que realmente vale, y eso costaba mucho hacérselo ver a muchas empresas. Yo alucinaba muchas veces con los interlocutores, ¿no? Que no podían ver que son activos a todos los efectos, ¿no? Activos que son valorables, impionorables, son amortizables, etcétera, etcétera, ¿no? Activables. Y vosotros, con esto tan novedoso y tan, etéreo, ¿cómo os lo estáis encontrando en la práctica para llevarlo mejor dicho, a la práctica, ¿no? ¿Qué dificultades o qué facilidades? Porque esto también es muy etéreo, pero es mucho más novedoso, pero al mismo tiempo yo creo que está mucho más presente en la actualidad. Tú abres ahora LinkedIn y, vamos, todo el mundo se está hablando de esto, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la gente que no sepa utilizar estas herramientas? Luego me sigues, espero que está pero sí, ¿qué es lo que nos estamos encontrando más a nivel organizativo, ¿no? Sobre todo en la toma de decisiones que tanto Gonzalo como yo seguramente sean con los que nos sentamos. Si no está la cumbre directiva on board, ¿no? Y convencida de ello, muy difícilmente va a poder calar esa tecnología a nivel de cascada, ¿no? En la organización. Entonces, a la hora de sentarnos con ellos, el mayor temor o el mayor reto es precisamente cómo va a ser acogido a nivel emocional en la empresa. Hoy en día, pues por este mundo convulso que estamos viendo, que estamos viendo y demás, muchas de las organizaciones están viviendo mucha rotación de talento interno en las organizaciones, con lo cual si ponemos un componente novedoso que de alguna manera causa inquietud, porque bueno, pues es algo nuevo, ¿no? Está todavía provocando más esta inquietud en los empleados. Entonces, una de los retos que yo me enfrento con ellos es el cómo vamos a comunicar y cómo vamos a gestionar esto con nuestros empleados, cómo vamos a saber introducir bien en qué procesos estas tecnologías, porque ellos desde arriba entienden el balance del que hablábamos del capital y saben que necesitan no quedarse fuera de este tren. Es decir, yo quiero integrarlo, yo creo que eso me valora mi actividad, pero ayúdame a gestionar el intangible que son las personas y el cómo puedo comunicarles y formarles para que en conjunto con la tecnología vayamos bien, ¿no? Entonces, ese tema de formación interna nos lo piden mucho. Siempre tiene que ir muy de la mano de los valores de la cultura interna, pero no veo un reto a la hora de... Ninguno de ellos desecha o interpreta el no integrar estas tecnologías de inteligencia artificial a sus organizaciones. Yo diría que han entendido que es una obligación. Es como la digitalización, por ejemplo. El otro día estábamos en una ponencia en Iberdrola también y se hablaba de la falta de entendimiento que hay en torno a la digitalización. La gente cree que es tener los recursos y la inversión de la mejor de las tecnologías, en este caso inteligencia artificial. Una digitalización es precisamente una panadería de barrio que pueda tener un canal, aunque tenga uno, bien optimizado y le ayude en su actividad y en su proporción, en sus recursos. La idea de la digitalización y, por ende, la integración de inteligencia artificial cuando avance más es no dejarnos a nadie fuera, ¿no?, de ese tren. Entonces, yo creo que la buena dirección, la buena gobernanza se está preocupando de comunicar bien a nivel organizativo cómo va a impactar, cómo lo van a implementar y el apoyo que van a tener las personas a la hora de tener que interactuar en sus actividades con esas tecnologías. Y es un poquito lo que yo diría también. Yo he trabajado con empresas muy grandes, pero esto todo es trasladable a empresas pequeñas también con las que trabajo ahora. Por ejemplo, es un ejemplo muy rápido, pero no lo quería poner antes. La Liga de Fútbol, el mayor capital que llevaba los balances eran derechos de transmisión, bueno, pues lo que puede ser más a nivel de actividad, ¿no?, de retransmisión de partidos y demás, o lo que se financiaba o lo que se conseguía a nivel líquido a través de los clubes. Trabajando con ellos desde el capital intangible, desde las personas, se dieron cuenta de que, fíjate, que la Liga de Fútbol tiene mucho conocimiento interno, que no siempre es dependiente de un Barça, de un Real Madrid y de los clubes típicos, un Atlético expuesto, sino que sus propios empleados conocen lo que es el valor del deporte y cómo se puede llevar al ambiente de la formación. Y es lo que yo hablo del capital intelectual.
algo que se dedica al fútbol, de repente trasciende al deporte general, colabora con el tenis, colabora con el pádel, colabora con natación, colabora con los valores intrínsecos del deporte y crea una nueva línea de negocio como puede ser la Liga Business School que nosotros les propusimos. Digo, si tus empleados tienen conocimiento, ¿por qué no son tus empleados los que imparten las clases y tienen su propia universidad interna? Eso es un claro ejemplo de cómo hoy en día el mejor producto y el mejor servicio atiende a esa sensibilidad, a ese capital, ¿no? Y cómo luego lo puedes, claro, formular a nivel modelo de negocio. Hoy por hoy totalmente de acuerdo con Nerea, son cambios que tienen que venir de la cabeza. O la cabeza apuesta por esto o no va a suceder. Los cambios también tienden a suceder o por inspiración o por desesperación, ¿no? Yo creo que las empresas que están haciendo ahora esto son las que se están inspiradas en convertirse en otra cosa, en trabajar de otra manera, en conquistar ese futuro. Por ahora están esas, utilizando esas tecnologías. Y bueno, pues lo que no sé es a cuánto tiempo estamos de la desesperación, ¿no? De que todos se tengan que unir por decir es que o me uno o me quedo fuera de juego, ¿no? Pero la realidad es que son proyectos complicados de que un empleado lo vaya a liderar o vaya a tomar esta decisión, entre otras cosas porque hay mucho desconocimiento. Otro, porque también yo creo que en un primer momento nos pasa incluso en empresas que se lanzan, que vamos a hacer el proyecto, a veces algunos de nuestros interlocutores con los que tenemos que trabajar, que tienen, bueno, pues un poco de desconfianza, ¿no? De cómo va a ser mi trabajo, que yo creo que existe un miedo de decir, joder, si esto sale rematadamente mal y no sirve de nada, van a decir, pero ¿quién es el idiota que está trabajando con esta gente? Y si sale demasiado bien, igual quedo yo como un idiota de que llevo 20 años haciendo este trabajo y tal. La realidad es que, como hemos dicho, es un copiloto maravilloso y acaba poniendo en valor a esas personas que están en el proyecto y que se dan cuenta de que su trabajo luce mucho más, es mucho más explicable y al final están llevando esta antorcha de progreso en la empresa. Pero no es fácil. Bueno, si os parece... ¿Quieres hacer alguna pregunta? Si es una respuesta rápida, que no se quede Héctor sin pregunta. ¿O te he entendido mal o hay algún tipo de ayudas concretas que casan las dos cosas? Un análisis de capital intelectual con personas, con la organización, etcétera. ¿O lo he oído mal? No, has oído bien. Es en el tema de Innovideac del gobierno vasco, las ayudas de la SPRI y tal, se puede hacer un estudio, siempre es la contratación de gente externa para realizar un estudio tanto de personas como de capital. Todo esto. Vale. Perdón. Las ayudas, no sé si soy la cuenta, pero el 90% de las convocatorias que haría tienen un plazo de presentación de un mes. Me quedo parado. O sea, o estás atento a esto. Un mes. Un mes, sí. Plazo de presentación, plazo de convocatoria. Hay algunas, sí, muchas son de la mayoría de un mes. Asitec son 3 meses, pero muchas son de un mes. O estás en una fumada o sí. Para eso hay que estar bien asesorado. Sí, si os parece Gracias. que tenemos... Si os parece, seguimos un poco el diálogo aquí fuera, que tenemos una copita. Quiero agradeceros a todos, Nerea, Gonzalo, Aitor, Javier, por vuestra participación. Ha sido muy interesante y quiero agradecer al Foro de Gestión y Finanzas con José María Goñi, pues porque siempre colabora de una forma muy intensa con el colegio y organiza pues, eventos como este. Así que si os parece, bueno, pues seguimos comentando la jugada al tercer tiempo, como dicen los del rugby, aquí con la copita, ¿vale?